principios de los años 2000, en uno de los hospitales más reconocidos de Madrid, un joven cirujano da el salto profesional que muchos esperan durante años al ser contratado, dejando atrás el hospital y la pequeña ciudad de Burgos. Rubén, un joven ambicioso, formado en la cultura de los datos y la evidencia basada en el método científico cartesiano. Para él, lo que no se puede medir simplemente no existe, y el cuerpo humano era una máquina perfecta, y la muerte no era una idea abstracta. La había visto muchas veces, había aprendido a mirarla sin temblar, y en su experiencia era simplemente un fallo sistémico. No había espacio para el misterio, solo para el diagnóstico clínico. Al mudarse a la ciudad, buscó piso durante semanas. Los alquileres eran imposibles. Cualquier lugar céntrico y digno costaba más de lo que él podía pagar. Hasta que un día apareció una oferta absurda. Encuentra piso en la calle Serrano, una avenida de una de las zonas más codiciadas y exclusivas de Madrid. El lugar era amplio y señorial, con techos altos y 2 salones y a un precio que no tiene sentido para esa zona. Rubén sospechó, claro, cualquier persona razonable sospecharía, pero la explicación parecía lógica. El edificio estaba en negociación, una constructora quería comprarlo, reformarlo, quizás derribarlo por dentro. Los dueños preferían alquilar mientras tanto. Nada sobrenatural, nada extraño. Solo el mercado inmobiliario, las herencias y los vecinos que no se ponían de acuerdo. Al pensar que esto es una oportunidad irrepetible, no hace preguntas y lo firma. Su prometida, Nuria, viene desde Aranda del Duero a verlo. Queda impresionada. El piso era tan grande que los pasos de Rubén generaban un eco que tardaba un segundo más en desaparecer. Una inmensidad que, más que un lujo, empezaba a proyectar una extraña sensación de vacío. Nuria le dijo, Rubén, esto es precioso, pero me da escalofríos. Es demasiado grande para una sola persona. Te vas a perder aquí adentro. Rubén le contestó, son solo metros cuadrados, con un par de estanterías y mis libros de patología. Esto será un hogar. El silencio es justo lo que necesito después de 10 horas de trabajo en el quirófano. Y Nuria le dijo, pero me preocupa que te sientas muy solo aquí. Las habitaciones son demasiado grandes para ti solo. Y Rubén le dice, bueno, con 4 muebles que encontremos por ahí quedará muy acogedor. No te preocupes por mí. Los primeros meses fueron perfectos. El éxito profesional y el prestigio de Rubén parecía la recompensa justa por sus años de estudio. Pero el día de su cumpleaños, mientras celebraba su nueva vida, el piso decidió presentarse. Y no lo hizo con una felicitación, sino con una grieta en su lógica que ningún libro de medicina podría reparar. Rubén había invitado a un grupo de amigos al piso. La velada transcurría bien, conversación, canapés, música. Cuando llegaron 2 colegas del hospital, un anestesista y un estudiante de cirugía, venían con una expresión que Rubén no supo descifrar al principio. Le dicen a Rubén, sus amigos, ¿no sabes lo que acaba de ocurrir en la escalera? Y Rubén les dijo, ¿se rompió el ascensor otra vez? Lo siento, siempre igual con ese maldito ascensor. Y le contestaron, no, es algo bastante peor. En el descanso del segundo piso, se había topado con 2 mujeres, jóvenes elegantes, faldas largas, crinolina y un sombrero. Una abotonándose a una capa de bisón, la otra sosteniendo un paraguas lleno de encaje, vestidas como salidas del siglo XIX. Los 2 amigos sonrieron al pensar, pues que es una fiesta de disfraces. Las saludaron, ellas los miraron sin pestañear, y cuando uno de ellos se dio la vuelta para mirarlas una última vez, habían desaparecido en menos de un segundo. Rubén soltó una carcajada. Como cirujano sabía que el cerebro podía jugar malas pasadas bajo estrés o por falta de glucosa. Demasiadas horas de guardia, compañeros, les dijo mientras les servía otra copa. Vuestro lóbulo occipital os ha proyectado una película de época. La fiesta siguió, pero en el fondo de su mente, una pequeña duda científica empezó a supurar. Algo en él empezó a sospechar que sus amigos realmente no habían fumado nada. Unas semanas después, Nuria le confesó algo. Le dijo que en ese piso sentía una presencia, especialmente en el salón, en la cocina y sobre todo en la biblioteca. Nuria no era dada a las fantasías. Por eso, cuando le confesó que sentía una mirada pesada en la biblioteca, el escepticismo de Rubén empezó a flaquear. La biblioteca era el lugar donde él pasaba sus noches estudiando casos clínicos.
De repente, la idea de estar solo entre esos libros de medicina ya no le pareció tan reconfortante. Él mismo comenzó a sentir que mientras estudiaba la vida, algo muy antiguo lo observaba desde las sombras del pasillo. Sin embargo, volvió a descartarlo. Llegó la Navidad y su familia fue a visitarlo. Sus padres, su hermana Tadea y el pequeño Dieguito. Al principio, todos quedaron encantados con la casa. La misma impresión de siempre. Elegancia, amplitud, una belleza antigua que hacía olvidar cualquier duda. Hasta que una mañana, el padre de Rubén salió sobresaltado de la cocina. Estaba pálido, asustado, apenas podía explicar todo lo que decía haber visto. Tadea dijo: «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». El padre de Rubén dijo: «Jesús, qué miedo». Estaba tomando un café cuando la cafetera ha salido volando por los aires y se ha posado en la repisa más alta de la estantería. Lo he visto con mis propios ojos. La madre no le creyó, y la cafetera estaba en el último estante, a una altura a la que nadie podía haberla colocado ahí sin una escalera, y estaba expulsando vapor de lo caliente que estaba. Rubén miró la cafetera en lo alto de la estantería. Calculó mentalmente la parábola necesaria para que un objeto de ese peso terminara allí sin romperse. Era físicamente imposible, pero allí estaba, desafiando su lógica cartesiana como un tumor que no responde a ningún tratamiento. Pero esa no fue la última. Desde el fondo del pasillo, el pequeño Dieguito empezó a llorar desesperadamente. Cuando llegaron corriendo, descubrieron que algo lo estaba sujetando por la espalda. Sus tirantes están estirados como si una mano invisible los estuviera reteniendo, y cuando Tadea intentó librarlo, los tirantes se soltaron de golpe. Entre lágrimas, Dieguito dijo lo único que nadie quería escuchar: «El viejo de la risa fea, mami. Me sujetaba para que no pudiera correr hacia vosotros. Tenía las manos muy frías y olía a ropa vieja». Rubén calmó a su familia con la frialdad de quien da un parte médico de rutina. Habló de clavos, de corrientes de aire, de juegos de niños, pero por dentro el cirujano estaba operando sin anestesia sus propias creencias. Ya no era un piso señorial en Serrano, era una celda en la que algo o alguien reclamaba su atención de la peor manera posible. Después de las fiestas, la familia regresó a Aranda. Rubén se quedó solo. Semanas después, un amigo que cursaba un posgrado en Estados Unidos le pidió quedarse unos días en su piso. Rubén aceptó encantado. No le dijo nada sobre lo ocurrido, le daba vergüenza. Cenaron juntos hasta las 3 de la madrugada, se fueron a dormir y a las 8 de la mañana un ruido en el pasillo despertó a Rubén. Salió descalzo de su cuarto y encontró a su amigo Antonio al otro extremo del pasillo, protegiéndose la cabeza y la nuca con las manos. «Para allá, desgraciado», decía Antonio. Y Rubén le dijo: Antonio, ¿qué demonios te pasa? ¿Por qué te golpeas? «Yo no me golpeo, idiota. ¿Acaso no ves al viejo que está detrás de mí atizándome?». Corrió hacia su amigo. Los golpes cesaron. En ese momento, el método científico de Rubén murió. No podía recetar nada contra lo invisible. Antonio hizo las maletas después del desayuno. Con las manos todavía temblando, le describió lo que había visto. Un hombre viejo pegado al techo de su cuarto que bajó despacio hasta su cama y empezó a zarandearle. El cirujano que salvaba vidas cada día se quedó paralizado frente a su café mientras Antonio cerraba la maleta. No hubo despedidas largas, no hubo bromas, solo el sonido de la puerta cerrándose y Rubén solo en un piso de la calle Serrano, que ahora se sentía como una morgue. Rubén sabía que era cuestión de tiempo que el viejo del techo volviera a bajar, pero lo que no sabía era que la solución a su problema no estaba en la medicina, sino en una conversación que cambiaría su destino. Se lo contó a una persona en quien confiaba, una escritora que llevaba años recopilando testimonios como el suyo, María Vallejo Nájera, y ella le respondió por carta: «Tienes razón, Rubén. Voy a ocultar tu nombre y el lugar exacto de la calle Serrano porque se trataba de eso, de las benditas almas del purgatorio. Vete tú a saber quién murió en aquel lugar o a qué familia nunca rezó por ese pobre difunto. La Iglesia Católica conoce bien tu espectro de la calle Serrano. Lo conoce a él y a todos como él, y sabe que están en un lugar de expiación, de dolor y de angustia. Por eso intentan llamar desesperadamente la atención, para que se les ayude a llegar al cielo. Solo con nuestra oración podemos ayudarle a conseguirlo. Ya sé que, aunque estás bautizado y te has casado en la iglesia,
No eres demasiado creyente, pero te aseguro que si hubieras rezado algunas oraciones por él, no te habría molestado tanto. No lo sabrías, pero ¿qué podías hacer si desconocías todo sobre las ánimas? No odies demasiado a aquellas pobres almas que tanto te fastidiaron. Si lo hicieran de nuevo, ya lo sabes. Reza por ellas y te dejarán tranquilo para siempre. La carta de María no era un consuelo espiritual, sino una revelación técnica. Para un cirujano acostumbrado a ver la fragilidad del cuerpo, la carta le mostró la del alma. El viejo de la risa fea no era un agresor, era un mendigo espiritual que gritaba por una limosna de oración. Rubén no rezó, no por falta de voluntad, sino por parálisis de quien descubre un mundo nuevo para quien no tiene herramientas. Rubén se mudó, nunca volvió a vivir nada parecido, pero se llevó consigo la herida de la duda. ¿Cuántas almas nos rodean en nuestro día a día, esperando un gesto de caridad que nuestra lógica impide dar? ¿Cómo ves, Mike? La historia de hoy es muy interesante, ¿no? Pues a mí se me hace una historia bastante completa y compleja como de almas del purgatorio, porque yo he escuchado muchas veces historias que, o sea, es interesante que diga María que se le apareció y que le da miedo, ¿no? Es para dar miedo, y entonces el miedo es el único recurso que tienen para llamar nuestra atención, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un compañero mío de la secundaria, que él veía un fantasma en su casa, en las escaleras, y lo veía constantemente. Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué no rezas por él? Digo, desde ese tiempo yo pensaba, oye, reza por él porque pues a lo mejor te está pidiendo ayuda y quiere que reces por él. Me dijo, no, yo la verdad no voy a rezar por nada, y ya, a ver qué pasa. Bueno, pues a veces, ¿por qué se le aparece a ese tipo de personas? Y que sabes que, o por lo menos que no le van a ayudar, y a otras, y unas personas a las que no le pueden ayudar, que le pueden ayudar, no se les aparece. Es un poco raro, ¿no? Y después... yo creo que algo interesante de esta historia, Mike, es que se le aparece a alguien que es completamente agnóstico, que básicamente sí, claro. es no creyente, pues porque pues ha sido formado en el método científico, y el pensamiento del método científico es lo que no se ve no existe, y lo que no se puede comprobar, controlar y repetir, pues no está en su marco teórico. Y también, bueno, algo interesante es cómo cambia esta experiencia a alguien que tiene esa formación y que se dedica precisamente a estar todos los días conviviendo con la vida y con la muerte. Yo creo que eso le ha de dar pues una, ¿cómo podemos decirlo? Mayor amabilidad, mayor conciencia de que lo que ve realmente y lo que trata no nada más es un cuerpo físico, ¿no? No es nada más de cosas de células y de mitocondrias y de ATP, sino estás tratando con algo que va más allá de, ¿no? Sí, es un poco como escuché alguna vez a un profesor que hablaba de que somos cuerpo-alma, ¿no? O sea, no somos dos realidades separadas, como cuerpo por un lado y el alma por otro lado. Un poco como decía Platón, que éramos como espíritus dentro de un cuerpo y está atrapada el alma como en un calabozo, sino, o sea, una interacción mucho más profunda entre los dos, ¿no? Pero bueno, esto, ¿cómo hablas de alguien que sí puede afectar la vida de otras personas, incluso con golpes o jalándole la ropa, ¿no? Esa interacción a mí se me hace como muy o sea, no sé, muy llamativa, muy atractiva, me llama mucho la atención porque pues actúan no solamente ya sobre objetos inmóviles como pues la cafetera, sino que jalan también al niño de la ropa y tienen, o sea, eso, o pueden causar daño porque ya te dejan un moretón, y entonces dar ese brinco de que me dio miedo y por lo tanto tengo que rezar por un alma, creo que no es tan fácil, ¿no? Yo creo que sí. No,
Y aparte va increciendo, lo que decíamos, bueno, en teoría Dios permite que estas cosas sucedan y yo creo que pues, a veces se le pasan la mano. Tal vez ahí habría que pensar que en el otro mundo también hay libre albedrío. Bueno, esa es una cosa que sería interesante de discutir, pero el fantasma fue increciendo y sobre todo para alguien que no lo crees, primero muevo objetos, luego pues trato de interactuar con personas y después la desesperación de un alma de estas, de no me hacen caso, no me creen, para llegar a los golpes físicos, como testimonio de, mira, soy real, aquí estoy, ¿no? Bueno, esa parte pues impresiona bastante que en teoría pueden llegar a eso, ¿no? Lo Bueno, vimos en nuestro capítulo, ¿te acuerdas del museo? Incluso de lugares, ¿no? O sea, justo ahí mencionan a las señoritas que se le aparecen o bueno, las mujeres que ven, ¿no? Que no los asustan, ni siquiera piensan que son fantasmas ni nada, sino simplemente ellos los ven y cuando tratan de volver la mirada ya no las ven. Entonces, sí, oye, y entonces esa interacción, ¿como para qué? ¿No? Si no les dio miedo verlas, porque no las veían como alguien raro, ¿para qué fue eso? O incluso como lo que dice el niño, que huele a ropa húmeda o ropa vieja o una cosa así. Si oye, incluso Sí. tienes olor. Olor y sintió la temperatura, decía que tenía las manos frías. Sí, o sea, eso se me hace como ¿para qué tanto o por qué tanto? Como decías, o sea, porque algunos sí dicen, es que me es permitido, me permitieron, como algunas historias que hemos escuchado o que hemos grabado, la del sacerdote que va a dejar dinero y entonces pues simplemente paga la misa, ¿no? Da un estipendio para que se le diga una misa. Decir, oye, es como muy extraño qué tanto pueden hacer y qué tanto no, o porque algunas sí pueden interactuar o mover objetos físicos cuando ellos pues ya no tienen con qué mover ese objeto físico, ¿no? O sea, no tienen materia para mover nada de eso. Es curioso, ¿no? Sí, bueno, lo vimos en lo que decían en la parte del museo, nuestro capítulo, el Museo de las Almas del Purgatorio. Si no lo han visto, veanlo, está muy interesante. Pues la parte en donde ellos tocan los objetos y quemaban los objetos, ¿no? Y ahí están esas historias con los objetos quemados. O la otra es, ¿te acuerdas de la princesa von der Leyen? Que se le aparecían y interactuaba físicamente. No hemos contado todas las historias, vamos a contarlas en otros programas, pero hay una muy interesante donde la golpean y recibe también golpes físicos, y la otra es que se le aparecía este alma muy torturada, que decía ella que era un mono, se le aparecía como un mono en putrefacción, que era un alma que estaba en un nivel muy bajo, que también de eso hay que hablar, al parecer, entre más abajo esté un alma, hay mayor desesperación y bueno, interactúa con violencia porque tal vez no tenga otra manera que se le ocurra, ¿no? En cierta forma también la violencia aquí es como el límite de la inteligencia, ¿no? Cuando ya no sabes qué decir o cómo actuar, pues la gente se avienta a la violencia. Debe ser algo muy, muy similar. Pues sí, porque una cosa, la mayoría de los fantasmas como digamos el fantasma estándar que siempre hemos escuchado, simplemente se dejan ver y ya, o cruzan, ¿no? O cruzan una pared, entonces, y ahí no hay violencia, o sea, no hay, simplemente, o hay unos quejidos, ¿no? Que sí logran emitir un tipo de sonido, o al menos que la gente crea o entienda que está escuchando algo, no sé cómo decirlo, y que es un sonido o un quejido en el que piden ayuda o como un símbolo de dolor, pero esta historia es mucho más fuerte que eso, ¿no? Ya no solamente como que escuchas o como que sientes un sonido, hay algo ahí, sino que ya es algo muy físico para llamarte la atención, ¿no? Recuerdo que tú decías sobre una película, ¿no? Que como que el fantasma entrena para poder mover, creo que a mí se me hace un poco ridículo eso, porque pues no es que, no creo que estén entrenando para poder
sino que, como lo que decía, siempre te dicen, me es permitido tal, o se me permitió aparecer frente a ti, bueno, los que han dicho eso, para tal cosa, ¿no? No es que estén ensayando a ver en qué año o decenio ya pueden ahora mover una cafetera. Bueno, no era entrenamiento en sí, sino realmente el otro fantasma le dijo: "Oye, es que sí se pueden mover cosas físicas". Le dijo: "¿Cómo lo haces?". Le dijo: "Bueno, pues lo tienes que hacer así, inténtalo". Y entonces el otro Claro, estaba, no entrenando, sino entrenando. intentando, y me acuerdo de era una monedita, un penny, una moneda de Ajá. cobre, que trataba de moverla con el dedo y de empujarla hasta que lo Hasta que logra, le salió, o sea, se entrenó hasta que le bueno, salió. a mí se me hace eso ridículo, ¿no? Digo, es una película y es un guión inventado por alguien y que está para poder, no sé, poner gráficamente que ya hay, que se pueden tener interacción con monedas o con algo, con algún objeto. Pero sí es como muy llamativo, ¿no? O sea, ¿por qué algunos no pueden hacer eso o no hacen eso? O simplemente parece que están como, dice también la historia, como olvidados y otros sí, y otros llegan a la violencia, ¿no? Incluso recuerdo la historia de parte en la biografía de Santa Faustina Kowalska, que, que se le aparece el demonio y destroza su celda y ella se pone a rezar y cierra los ojos y cuando abre los ojos todo está exactamente igual, ¿no? Y también he escuchado historias de aparecidos, de fantasmas, de espíritus que hacen lo mismo. Igual parece que destrozan lo que tienen alrededor y de repente, o se escucha, ¿no? Yo no sé si tú has escuchado, yo me acuerdo de uno de una cocina, que se escuchaba como si se rompieran todos los platos de la cocina y cuando entraban a la cocina, todo, bueno, no había pasado nada, todo estaba No había intacto, nada. ¿no? En este caso, la cocina, lo más impresionante es que, bueno, movió la tetera o la cafetera, Sí, eso. a un lugar donde no se podía y la cafetera estaba recién usada, o sea, estaba humeante. Entonces, así como, híjole, ¿cómo le hicieron? ¿No? O sea, no pudo el papá haber jugado la broma o haber hecho algo que alguien lo hubiera aventado. O sea, no había explicación ahí, pues, real ninguna. Bueno, y el niño lo jalan de la ropa o los tirantes, no sé cuál, pero es diferente que como lo del museo que habíamos visto, que en el museo queman, ¿no? Queman la ropa. Entonces, Ujú. porque aquí no quemó y en el otro sí, ¿no? Entonces, Quién sabe. Bueno, y el niño, lo que decíamos, lo pudo ver, lo pudo oler y oler, pudo sentir la temperatura de las manos. Entonces, bueno, fue algo mucho sí. más físico. Eso de oler Bueno, yo aquí, nunca lo había escuchado, ¿eh? O sea, eso como, o bueno, muy pocas veces, sí, yo creo que la mayoría de las cosas te dicen, bueno, sentí frío, ¿no? No sé, se enrareció el ambiente, pero ya de sentir la temperatura de la otra persona o lo olí, que eso es como mucho más fuerte, ¿no? Mucho más, no sé, enredado. sí, pues acuérdate que decían que también en las apariciones demoníacas se baja la temperatura o también cuando hay fantasmas y también pues cambian los olores, ¿no? Bueno, yo nunca lo he escuchado, ¿eh? O sea, no, eso No, yo sí lo he escuchado. Voy a buscar las historias donde están esas sí, ideas. de bajar la temperatura lo he visto mucho en series de televisión y en películas, o, pero así cosas más, o sea, que yo recuerde, no. En cambio sí te decían, el ambiente estaba enrarecido. O sea, que decir, bueno, aquí hay algo, ¿no? Y después pasa algo, una historia, o en fin, ahí comienza la anécdota. Pero no, yo no, muy pocas veces lo he escuchado. Oye, estaría muy interesante saber si en la calle Serrano siguen pasando cosas. Al parecer no, pero bueno, pues con una nueva construcción, nuevos inquilinos, quién sabe. Sí, o sea, es que aquí están atados al lugar físico y entonces si hay una renovación de todo y ya no, o qué pasa, ¿no? O ahora la gente tiene menos sensibilidad que antes, no, o sea, quién sabe, no lo sé. Quién sabe. Aquí la pregunta es, ¿le hubieras rezado algo que te asusta? Yo sí, o sea, obviamente, ¿no? Por eso le decía a mi amigo de hace muchos años, oye, reza por esa alma, ¿no?
porque te está pidiendo ayuda. Digo, lo sabía porque mi abuela me lo había dicho, pues desde luego que sí. O sea, es algo que se sabe como en el ambiente católico tradicional antiguo, que los fantasmas te piden ayuda para... Entonces, pues no es que le reces a él, ¿no? Sino le pides a Dios que ayude a esa persona y tal, ¿no? Pero pues, claro que sí, por supuesto. Sí, bueno, pues habrá quien no lo crea y con todo el testimonio y la ayuda de una experta no pudo. Y por cierto, bueno, lean el contenido de María Vallejo Nájera, es muy recomendable, ya pues tiene más historias, ya hemos visto que también ya tiene pues muchos videos en YouTube, entonces también les recomendamos que la vean, es muy interesante escucharla a ella también, ¿no? Que se ha dedicado a esto por muchísimos años. Sí, incluso tiene un libro que también leí que es sobre un preso que se convierte en la cárcel de toda la vida que tenía porque creo que termina viendo a un ángel, se le aparece en su celda, ¿no? Y incluso los demás presos no ven al ángel ni lo escuchan porque no recuerdo si le habla, pero sí ven la luz, o sea, como si alguien prendiera un foco dentro de la celda de este preso, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante interesante las historias que cuenta. Y bueno, por favor, si ustedes han visto fantasmas o tienen historias, compártanla. Ya hemos platicado de varias historias que nos han enviado algunos de los fans y pues ayuden a que crezca este canal. Suscríbanse. Muchísima gente que está aquí, que nos está siguiendo o que ha visto los programas, no se suscribe. Si les gusta esto, suscríbanse porque esto no es una señal muy buena pues para decir si nos gusta el contenido que están haciendo y bueno, pues nos motivan a seguir buscando estas historias y compartan, de verdad compartan. Fue de lo más interesante que nos manden estas historias de ustedes para poderlas contar. Sí. Y bueno, pues con esto esperamos que les haya gustado esta historia que contamos hoy. Los esperamos en la próxima. Y recuerden, si todos vamos a cruzar, ¿no vale la pena saber qué hay del otro lado? Hasta la próxima. Gracias.